Tardes para todos. Es un honor, un placer compartir con ustedes esta tarde. Tenemos como invitado en la ocasión de hoy al profesor Naim Reyes, colega, amigo, hijo, pupilo del mismo profesor que yo fui pupilo en la Universidad Central de Venezuela, profesor Alejandro Mendible, que todavía vive, por fortuna. Lastimosamente no hemos podido visitar en los últimos años por debido a las circunstancias que atraviesa Venezuela como tal, ¿no? Conozco a Naim Reyes desde el año 2004 y hasta la fecha pues hemos tenido una amistad evidentemente difícil vernos, pues porque Naim desde el año 2014 se radicó en la ciudad de Asunción, Paraguay. Les presento entonces al profesor Reyes, su CV, su currículum vitae, los puntos más importantes. El profesor Reyes es licenciado en Geografía e Historia, con un diplomado en Investigación de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador. Es magíster scientiarum en Historia de América Contemporánea de la Universidad Central de Venezuela. Fue de mi generación, que éramos pocos, me acuerdo, Naim, en nuestra generación. Los que nos graduamos creo que fuimos nosotros dos. Y habían otros estudiantes de más que finalmente no creo que hayan terminado sus estudios. Entonces, pues la cercanía a los temas que en ese momento se trabajaban con el profesor Mendible eran las relaciones diplomáticas y sobre todo la historia de Brasil, ¿no? Mendible es brasileñista, por lo tanto mi tesis de maestría en la Universidad Central de Venezuela estuvo relacionada con el café en Brasil y Colombia, y el profesor Naim Reyes trabajó también en casos de Brasil. Sin embargo, él es una persona muy interesada en el tema del pretorianismo, que no conocemos mucho en Colombia. Realmente la tradición democrática colombiana ha hecho que ese fenómeno del pretorianismo, que hoy vamos a comprender mucho más profundamente, pues no se desarrolla de una manera tan dramática como en otras partes del hemisferio, ¿no? Además, Naim Reyes recibió un certificado, un diploma en Certificate of Strategy and Defense Policy of National Defense University en Washington, D.C., y es doctor en Historia de la Universidad la Universidad Católica Andrés Bello de Caracas, que es la universidad jesuita que en Colombia es la Pontificia Universidad Javeriana, el equivalente en Caracas, Caracas, Venezuela, ¿no? Las líneas de investigación más importantes que abarca el profesor Naim Reyes en sus investigaciones es precisamente las relaciones cívico-militares y la historia de las relaciones internacionales. En este caso, precisamente las relaciones internacionales del gobierno de Stroessner en Paraguay desde el año 1954 hasta el año 1989. Además, el profesor Naim Reyes es miembro del Centro de Estudios de América de la Universidad Central de Venezuela y del Foro de Madrid. Fue profesor durante el año 2004 al año 2009 de la Escuela de Educación, y desde el año 2011 al año 2014 de la Escuela de Historia de las Relaciones Internacionales, ambas en la Universidad Central de Venezuela en Caracas. Averiguando sobre Stroessner, me quedo realmente impactado. No es muy conocido el caso en Colombia. En Colombia no se estudia mucho el caso paraguayo. Evidentemente, cuando se habla sobre la historia contemporánea y reciente, digamos, de la Guerra Fría en América del Sur, se tiene muy en cuenta el caso brasileño, el caso argentino, el caso chileno, pero se deja de paso el caso paraguayo. Y debo decir que para los que están aquí presentes, si les ha interesado este tema, es la dictadura más larga de la historia de América Latina, que comienza en agosto de 1954, termina en febrero de 1989, abarcando prácticamente las décadas más álgidas de la Guerra Fría. Estamos hablando de 34 años. La dictadura de Stroessner, digamos, rivaliza en duración incluso con la de Porfirio Díaz, la de Fidel Castro o la de Francisco Franco en España, ¿no? Por lo tanto, pues es un tema muy interesante para aquellos estudiantes que estén trabajando la historia de la segunda parte del siglo XX, ¿no? Bueno, entonces, acerca de la cátedra Germán Colmenares, debo decir que esta cátedra se venía realizando antiguamente durante digamos, las jefaturas del profesor Antonio Echeverri y el profesor Gilberto Loaiza, y durante unos años se dejó de realizar.
hemos aprovechado esta coyuntura que hemos vivido durante el último año para impulsar la Cátedra Germán Colmenares de vuelta, y esta sería la primera sesión de este semestre 01-2021. Ya hubo 3 sesiones el semestre anterior, que para razones, digamos, aquí internas de la Universidad del Valle, sería el semestre 01-2020, porque no hubo 02-2020 por cuestiones internas de las, digamos, las movilizaciones estudiantiles que se registraron antes del inicio de la pandemia. Entonces, esta es la primera sesión de este semestre del año 2021, y pues tenemos la ocasión esta vez de oír la presentación que se denomina La política exterior paraguaya durante el pretorianismo estronista de 1954 a 1989. Bienvenidos todos. Muchas gracias, profesor Naem Reyes. Bueno, muy buenas noches y gracias a todas las personas, tanto en Colombia, Paraguay y creo que de Venezuela, que están conectados. Gracias por tu presentación, por la invitación, y bueno, lo que les voy a presentar acá es simplemente una síntesis de lo que fue mi investigación, que correspondió a mi tesis doctoral, que lleva el mismo nombre, y justamente es la que voy a compartirles ahora mismo. Me dijeron que me metiera en una ventana o en una pestaña. Debes presentar ahora una ventana y ahí ya aparece la posibilidad de que... Una ventana. Muy bien. Aquí está. Y luego compartir. Bien. Entonces, ya tienen el título allí. Ahí tienen la tapa de lo que fue mi libro, que es la versión editada y publicada acá en la República del Paraguay el año pasado por el editorial Arandurá en Asunción. Bueno, voy a comenzar con un epígrafe que es tomado de Paul Lewis, y Paul Lewis dice así: la dictadura del general Alfredo Stroessner sigue la larga tradición del autoritarismo en el Paraguay. Desde su fundación como colonia española a principios del siglo XVI y durante más de 160 años como república independiente, Paraguay nunca ha conocido un gobierno democrático. Las elecciones libres, la contienda honrada entre partidos y las instituciones representativas no forman parte de la experiencia del país. Por el contrario, la historia del Paraguay es una secuencia ininterrumpida de dictaduras. Las negritas son mías, y entiéndase que él decía pues que para ese momento no había conocido la democracia, porque es un libro, el de Paul Lewis, que fue publicado en 1986. Y también hay otro epígrafe en la versión publicada que es tomado de Omar Díaz de Arce, quien él califica a la dictadura, al gobierno de Stroessner, como una dictadura cavernaria. Y bueno, dicho esto, vamos a adentrarnos entonces en este trabajo que consta de 3 capítulos. El primero es la antesala, que básicamente ahí lo que hacemos es explicar el contexto previo, tanto en el panorama internacional como interno, antes del arribo al poder del presidente Stroessner. Luego el capítulo 2, que es la política exterior paraguaya en el marco del pretorianismo estronista ya iniciado, y básicamente es desde sus inicios a su consolidación, y finalmente la configuración del nuevo orden de la política exterior paraguaya bajo el pretorianismo estronista. Les advierto que está lloviendo aquí en Paraguay y en Asunción, y cuando llueve se va la luz, así que a lo mejor si hay un pequeño paréntesis es porque me he quedado sin internet. Bien, la contextualización. Una de las grandes preguntas es: ¿qué hace un venezolano investigando un tema sobre Paraguay? Y justamente es que el colega Carlos Murgueito, como ya dijo en la introducción, tanto él como yo somos historiadores que egresamos del programa de Historia de las Américas. Y por ello entonces, en un comienzo yo trabajaba fundamentalmente los temas vinculados a las relaciones civiles militares en el cono sur. Concretamente, en el caso de la maestría, me tocó trabajar el Brasil en el periodo, la coyuntura de 1964, que fue el golpe militar que se le dio a João Goulart y asumió Castelo Branco. Y cuando me tocó entonces desarrollar mi tesis doctoral, casualmente yo estaba en Paraguay, vine a pasar unas vacaciones en el año 2009 y descubrí una cosa realmente maravillosa, y es que un amigo mío tenía una colección
de documentos oficiales del presidente Stroessner, una colección de discursos, y a mí me resultó realmente muy llamativo, porque justamente sobre Stroessner muy poco se habla, sobre todo nosotros en el Caribe, en Colombia, en Venezuela, no se habla de Paraguay. Y justamente al año siguiente, cuando me tocó volver a Paraguay en el año 2010, tuvo lugar justamente la experiencia del intento de Venezuela de ingresar al Mercosur. Paraguay es uno de los países fundadores del Mercosur y fue la República del Paraguay, concretamente el Senado paraguayo, quien impidió y frenó el ingreso de Venezuela justificadamente, con sobradas razones. El Congreso paraguayo consideraba que Venezuela no había una democracia, estamos hablando del año 2010, era presidente Hugo Chávez, y Venezuela no entraba al bloque, es decir, que Paraguay fue capaz de frenar el proceso de integración regional, y habría que preguntarse entonces cómo este pequeño país estaba impidiendo o bloqueando un proceso de integración que parecía natural y al cual estaban llamados los países de la región. Posteriormente, todos saben que en el año 2012 hubo nuevamente una coyuntura interna en el Paraguay, que fue la destitución ajustada a derecho del presidente, del entonces presidente, el obispo Fernando Lugo. Fue destituido por la Cámara de Senadores por un impeachment o por un juicio político. Asume el vicepresidente de la República, que es el doctor Federico Franco, y en ese interín ocurre algo peor, que fue que los miembros del Mercosur, básicamente Pepe Mujica, la señora Cristina Fernández de Kirchner y Dilma Rousseff, se pusieron de acuerdo para que ingresara, entonces, para expulsar primero a Paraguay, suspender a Paraguay del Mercosur, y una vez suspendido Paraguay del Mercosur, Venezuela entró por la puerta chica, entró por detrás y fue miembro, y así se convirtió en miembro pleno del bloque. De tal manera, pues, que hablar de Paraguay es básicamente para los venezolanos un tema obligatorio, porque ahora, ya que las relaciones se normalizaron, bueno, pues poco tiempo después las relaciones se normalizaron con el gobierno de Horacio Cartes, Venezuela y Paraguay todos volvieron nuevamente a formar parte del bloque, hasta hace un par de años atrás que Venezuela fue suspendida del bloque, nuevamente ajustados a derecho. Pero lo importante acá es que como miembro, en algún momento Venezuela se le levantará la suspensión y volverá a ser vida como un país activo y miembro pleno del bloque, y a lo que yo siempre insisto es que esto obliga ciertamente a un acercamiento tanto cultural, humanístico y científico bilateral entre Venezuela y Paraguay, y obviamente entre todos los países del bloque. Paraguay es un país, a mi juicio, con unas peculiaridades muy significativas. Es una suerte de Mesopotamia sudamericana, y es porque es un país que está atenazado, está bañado por dos grandes ríos, como lo es el Paraguay y el Paraná. Y digo de Mesopotamia, bueno, porque ustedes recordarán en el caso del Medio Oriente, que está justamente Mesopotamia, que está bordeada por el Tigris y por el Éufrates. Ahora bien, lo que respecta concretamente a este trabajo de investigación es mirar un gobierno, y concretamente era un gobierno dictatorial y muy prolongado, como lo dijo ciertamente Carlos Murguito en el momento de la presentación, un gobierno que duró casi 3 décadas y media, que es uno de los que estuvo en los récords Guinness en cuanto a lo que dura una persona en el ejercicio del gobierno, solo comparable con otros regímenes autoritarios y dictatoriales como el de Fidel Castro en Cuba, como el de Franco en España y también con el de Hosni Mubarak en Egipto. Entiéndase que cuando nosotros nos aproximamos al estudio de un gobierno, sobre todo en este caso tan prolongado, ¿cómo decirlo de una manera simple? Los gobiernos son actividades humanas. Por tanto, entonces, como humano, en su condición de humanos, va a tener aspectos positivos y aspectos negativos. O como decía el doctor Domingo Irwin, que los regímenes o los gobiernos son como una moneda, tienen una cara luminosa y una cara oscura.
En lo que respecta entonces al caso paraguayo, a mí en esas dos ocasiones que estuve en el Paraguay, tanto en el 2009 como en el 2010, me resultó muy significativo que todo el mundo, en cualquier plática, en cualquier conversación, así sea hasta una broma, siempre espontáneamente surge un nombre. Y ese nombre que recurrentemente surge en esas pláticas es Stroessner. Pero cuando yo me fui a la biblioteca de la Universidad Nacional de Asunción y cuando fui a las librerías, no encontraba mucha literatura que hablara sobre Stroessner. De hecho, a mi vuelta a Venezuela en el 2010, también cuando fui a buscar bibliografía o libros sobre Paraguay o sobre Stroessner, encontré que prácticamente era inexistente. Conclusión entonces es que el Paraguay es una suerte de cenicienta desde la perspectiva investigativa. El Paraguay no está desarrollado por parte de los investigadores extranjeros y también de los mismos investigadores paraguayos. Y en lo que refiere al periodo que estamos estudiando, que es el periodo de Stroessner, son muy pobres la literatura desarrollada. La historia paraguaya prácticamente ha sido escrita en su gran mayoría es por abogados, por militares, por periodistas, por algunos testigos del momento, autores testimoniales, pero no está desarrollada por historiadores e investigadores de oficio, y justamente eso es nuestro humilde aporte que nosotros damos desde acá, no solo para la historia del Paraguay, sino para la historia de las Américas. Dicho esto, entonces vamos a la hipótesis. Y justamente como es un gobierno militar, lo que se tiende a decir en la literatura es que los gobiernos militares son gorilas o que los militares en general son gorilas. Bueno, esto es lo que se suele decir en Venezuela, no sé si en Colombia. Y la gran pregunta aquí es, bueno, si el gobierno de Stroessner era un gobierno militar, era un gorila, entonces su diplomacia, su política exterior, la dinámica de las relaciones internacionales que tuvieron lugar bajo este periodo iban a ser entonces unas relaciones o bien de carácter autoritario o por tanto, o seguramente iban a ser muy torpes porque no tenía las capacidades, los conocimientos del arte de la diplomacia, que muchas veces está vinculado al ámbito civil. Dicho esto, entonces nos toca ver los objetivos de la investigación. Y el objetivo de nuestra investigación básicamente consiste en analizar, es tratar de explicar del desarrollo histórico de la política exterior paraguaya experimentada a lo largo de los sucesivos gobiernos del general Stroessner, que van desde 1954 a 1989. Vamos a tener tres objetivos específicos. El primero de ellos es describir la naturaleza y la dinámica sociopolítica y política institucional de la sociedad paraguaya en la primera mitad del siglo XX, valorando el contexto internacional de dicho periodo. En el segundo objetivo vamos a analizar la dinámica, de nuevo, la dinámica del orden sociopolítico y político institucional, pero ahora instaurado en el Paraguay a partir de la llegada al poder de Alfredo Stroessner al Burubichá. El Burubichá es una palabra guaraní que significa la casa del jefe. Y el tercer objetivo es comparar justamente esos cambios que tuvieron lugar en materia político-institucional y de las relaciones internacionales que tuvieron lugar en el Paraguay una vez que Stroessner se consolidó en el poder. Esos son los tres objetivos específicos. En cuanto a la metodología, este es un trabajo netamente de historia documental, por tanto, entonces, lo que se hizo fue el típico trabajo de un historiador, que es tomar las fuentes documentales primarias o las fuentes seminales, contrastarlas con fuentes hemerográficas de la época. En el caso concreto, como aquí estábamos en un régimen autoritario, no tenía sentido revisar, digamos, la prensa de la época, porque lógicamente es una prensa amordazada, y lo que tuve que hacer yo fue en un segundo trabajo de campo, cuando me trasladé a la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, ahí tuve la oportunidad de revisar el Washington Post y el Washington Post de todo el periodo y tratar de escarbar las noticias que había sobre Paraguay en ese diario. También cuando volví a Caracas, en la Biblioteca Nacional, trabajé los archivos hemerográficos de dos periódicos muy importantes en el país, como es el diario El Nacional
y el diario Últimas Noticias. Esas son las fuentes con las que básicamente se elaboró este trabajo, complementado obviamente con literatura especializada, tanto de académicos que abordan el tema de las relaciones civiles militares, como de algunos autores paraguayos también que trabajan este tema. Dicho esto, antes de entrar, quiero que sepan que como es un régimen de gobierno muy grande, el trabajo solo se concentra en una variable o en un aspecto del gobierno, que es la diplomacia o la política exterior, que es una política pública. Quedan de hecho por abordar y por analizar una multiplicidad de aspectos, como por ejemplo la política fiscal, la política monetaria, la política educativa, la política cultural, la infraestructura, la política agraria. Es decir, que todos estos aspectos quedan abiertos para que sean abordados en futuras investigaciones. Repito, aquí solo nos remitimos a analizar un segmento de ese enorme gobierno, que es lo referido a las relaciones internacionales. Dicho esto, entonces entramos en materia con lo que es el tema número 1, que es las breves notas sobre el contexto internacional regional en el preludio de la primera presidencia de Alfredo Stroessner. Básicamente, ¿qué es lo que encontramos en el Paraguay antes de la llegada de Stroessner al Burubichá? Como les dije, esto se analiza en dos bandas a su vez. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en el ámbito global y qué es lo que está pasando en el ámbito regional? En el ámbito regional no podemos perder de vista que es justamente la Segunda Guerra Mundial. Pero la gran pregunta es, ¿por qué a los Estados Unidos le resultaba tan interesante, tan importante Paraguay? Imagínense si hoy en el siglo XXI, con tanta tecnología, casi muchos de los venezolanos, inclusive me atrevería a decir en Colombia, muy pocas personas conocen sobre Paraguay. O de hecho, una manera muy simple de medir esto es que en CNN son muy pocas las noticias que salen de Paraguay. Entonces, Paraguay es un actor casi ausente. Ahora, ¿por qué este pequeño país ya en los años de la Segunda Guerra Mundial comienza a ser valorado y con una importancia casi que estratégica en los tiempos de la presidencia de Roosevelt? Y la respuesta la encontramos justamente en que históricamente Paraguay había recibido una importante migración alemana a comienzos del siglo XX. Esta migración se incrementó aún más después de terminada la Primera Guerra Mundial. Y les voy a dar un dato adicional que yo creo que es el gran datazo. Y es que el primer partido nazi que se funda fuera de las tierras alemanas y austriacas fue nada más y nada menos que en Paraguay. De tal manera pues que esto prendió automáticamente las alarmas en el Departamento de Estado de los Estados Unidos, porque primero Argentina estaba gobernada por Juan Domingo de Perón, y para nadie es un secreto que tanto Perón y el presidente Getúlio Vargas en Brasil, estos dos presidentes y de los países más grandes de Sudamérica, ambos estaban de alguna manera coqueteando con las potencias del eje, básicamente con Hitler, y eran aficionados, les gustaba mucho el modelo fascista de Mussolini. Y entonces, si a eso le agregamos que el primer partido nazi creado fuera del territorio alemán y de Austria es Paraguay, lógicamente entonces comienza un trabajo titánico por parte del Departamento de Estado para captar la atención y acercarse al Paraguay, y no solamente eso, sino sellar una alianza. Esa alianza es lo que dice unos autores estadounidenses, que justamente se compra la adhesión de Paraguay. Y justamente se logra esta compra es en el gobierno de Félix Estigarribia, quien acepta establecer una relación más estrecha entre los Estados Unidos y Paraguay. Esto lo plantea Frank Mora en un libro que se llama Estados Unidos y Paraguay, aliados distantes, y justamente esa alianza distante nace es en el mismo momento en que el presidente de Paraguay, Estigarribia,
acepta un préstamo de más o menos $3 millones para invertirlos en obras de infraestructura y concretamente en comunicación, a cambio de que la delegación diplomática estadounidense estuviera acompañada de unas misiones tanto de la Fuerza Aérea como del Ejército. Posteriormente, en el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial, esto se consolida. Ya estaba muerto el presidente Estigarribia y le correspondió nada más y nada menos que a otro presidente paraguayo, que es el que están viendo ahí en las imágenes. En 1943, el presidente Higinio Morinigo le estrecha la mano al presidente Roosevelt, de tal manera pues que se consolida aún más esa alianza estratégica entre estos dos países que estaban enormemente distanciados. Y Naem, bueno, aprovecho el momento, Naem, para invitarte a usar las imágenes. Hay varias personas del público que están diciendo que pases las imágenes para poder ver lo que lo que quieres compartir con nosotros. Puedes no seguir. se ve allí la imagen. Estamos en la Solamente se ve la primera. Pues sigue pasándolas. Ok. Bueno, no tengo muchas imágenes. Obviamente que luego lo que corresponde, una vez terminada la Segunda Guerra Mundial en 1945, es lo que se inicia entonces el periodo de la Guerra Fría. ¿Cuál va a ser el papel de Paraguay en la Guerra Fría? La Guerra Fría es un periodo sumamente importante para nosotros porque prácticamente es lo que abarca la totalidad del gobierno de Stroessner. Entiéndase que la Guerra Fría, según algunos hablan, justamente le he traído 3 citas. La cita de la definición que hace John Lewis Gaddis, que es el máximo especialista en temas de la Guerra Fría, y él la define, como la tienen allí, que fue combatida en diferentes niveles, de diferentes maneras, en múltiples lugares, a lo largo de un tiempo muy largo. Cualquier intento de reducir su historia exclusivamente al papel de las grandes fuerzas, de las grandes potencias, de los grandes líderes, sería no hacer justicia. Cualquier esfuerzo por capturarlo dentro de una narración cronológica sencilla solo produciría una confusión. Luego tenemos la definición que hace un historiador que recientemente falleció, que es Eric Hobsbawm. Hobsbawm sostiene que la historia de un periodo en su conjunto siguió un patrón único marcado por la peculiar situación internacional que dominó hasta la caída de la URSS. El enfrentamiento constante de las dos superpotencias surgidas de la Segunda Guerra Mundial. La Guerra Fría entre los dos bandos, Estados Unidos y la URSS, dominó por completo el escenario internacional de la segunda mitad del siglo XX, donde generaciones completas crecieron bajo la amenaza de un conflicto nuclear global que, tal como creían muchos, podía estallar en cualquier momento y arrasar con la humanidad. Luego tenemos una definición más sucinta, que es la que presenta Esther Barber. Ella es internacionalista, por eso les he traído las 3 visiones. Y Esther Barber dice que la Guerra Fría es una guerra peculiar con múltiples facetas: lucha entre potencias, guerra de religión, carrera de armamento, que incide en la supervivencia de la humanidad y que pone entredicho la seguridad nacional. Palabras más, palabras menos, entonces, la Guerra Fría es todo ese enorme espacio cronológico que va desde 1947 hasta 1989 con la caída de la URSS. Y digo 1947 porque todavía no hay consenso exactamente cuándo comienza. De hecho, si ustedes leen a Henry Kissinger, sostiene que la Guerra Fría nace justamente en el mismo momento en que no se ponen de acuerdo Stalin y Roosevelt sobre el frente del Este. Es decir, que desde el mismo momento en que están luchando en la Guerra Fría 3 naciones o las potencias aliadas, que es Inglaterra, Estados Unidos y la URSS, básicamente habían diferencias estructurales en cuanto a modelos ideológicos y modelos económicos y modelos políticos que estaban en franca confrontación. De tal manera que hay algunos autores que sostienen que la misma Guerra Fría existía estando en pleno desarrollo de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, algunos autores, el consenso tiende a irse a que es en los tiempos de Truman cuando arranca formalmente esa Guerra Fría. Ahora les traigo una cita que es la de Pierre Renovan, un clásico autor que habla justamente de
¿Cuál es la dinámica de la Guerra Fría en Latinoamérica? Y es lo que él dice allí: los estados de América Latina, proveedores de productos, de alimenticios y de materias primas, han conseguido grandes beneficios en las relaciones internacionales. La participación de los Estados Unidos en el comercio global de los países de América Latina, que en 1938 era de un 30% en cuanto a exportaciones y de un 34% en lo que respecta a las importaciones, ha pasado de un 39% al 62% respectivamente. América Latina se ha convertido en un mercado esencial para la producción metalúrgica de los Estados Unidos, especialmente para las fábricas de maquinaria, al tiempo que los aspectos económicos y financieros también se han creado vínculos de dependencia. Estos vínculos aumentan en 1945, cuando se desarrollan los movimientos internacionales de capitales que la guerra había paralizado. Las inversiones directas procedentes de los Estados Unidos se orientan a las compañías ferrocarriles, servicios públicos, determinadas industrias, en las que los capitales europeos habían conservado hasta entonces un lugar preponderante. Es el preludio hacia la hegemonía financiera. Básicamente, América Latina abre sus economías y abre sus mercados ahora a un nuevo actor, que es los Estados Unidos. Era un espacio que antiguamente era dominado por Inglaterra. Bien, ahora, eso es en la dinámica internacional global. Pero, ¿qué era lo que estaba pasando en la dinámica regional? Bueno, Paraguay, como les dije, es un país que está, digamos, además de que está atenazada por los dos ríos que les cité, el Paraguay y el Paraná, está también atenazada por dos grandes países que son uno de los más grandes del cono sur y de América Latina, como lo es Brasil y Paraguay. Brasil y Argentina. Y estos de alguna manera son los países que ejercen una suerte de hegemonía en la política internacional de esta región. Ellos son los que controlan de alguna manera, dominan la hegemonía, el status quo de la dinámica de las relaciones internacionales en la región. Y en el caso, históricamente, en el caso paraguayo, esto se remonta, a mi juicio, y es lo que desarrollo yo en parte de mi investigación, en que esto se desarrolla justamente desde el año 1816. Recordemos que cuando se llamaba todavía Brasil, en aquel entonces se llamaba Imperio Portugués, se produce la invasión de lo que hoy es Uruguay, y ellos se lo anexan como la provincia cisplatina. Esto desencadenó más tarde en lo que fue justamente la guerra de la Cisplatina, que tuvo lugar entre 1825 y 1828, y básicamente fue una guerra que libró el mundo, digamos, el ala lusitana, que ya no era el imperio portugués, sino era el imperio de Brasil, con Pedro I, y del otro lado, Argentina. Esta guerra termina en 1828 con un convenio en el que está la cita magistral de Lord Ponsoy. Y Lord Ponsoy dice que ese convenio, dijo textualmente: hemos metido un pedazo de algodón entre dos cristales. Con ese convenio, fin de la cita, con ese convenio entre Argentina y el imperio brasileño, vuelve la paz en la región, pero implica también definitivamente la independencia de lo que hoy es la banda oriental o el Uruguay. Pero a mi juicio, los conflictos no resueltos en la guerra cisplatina son los que de alguna manera se van a desencadenar más tarde en lo que fue la guerra de la Triple Alianza. Paraguay es un país que su historia está de alguna manera escrita por baños de sangre, y ese primer gran baño de sangre fue la guerra de la Triple Alianza. A mi juicio, considerar que la guerra de la Triple Alianza respondió única y exclusivamente a una hiperbolización del personalismo político, inclusive rayando en lo demencial, del presidente Francisco Solano López, o decir de que era la obcecación de Pedro I por apoderarse del Paraguay, son realmente versiones minimalistas. Para mí, desde el punto de vista histórico, insisto, las causas de esta guerra la encontramos en el fondo, justamente es en los conflictos no resueltos
en la guerra cisplatina. Y del otro lado, no podemos olvidar los intereses expansionistas de entonces del Imperio Británico, cuyo aliado principal justamente en la región era el Imperio brasileño. ¿Y por qué Brasil era el aliado de Inglaterra? Recordemos que cuando vinieron los Braganza a las Américas, fueron escoltados en el periodo de las guerras napoleónicas, fueron escoltados por navíos militares, por buques militares británicos. Es decir, que había una alianza entre las dos casas. Y bueno, esta guerra termina en el año 70 con la muerte del propio presidente Francisco Solano López y obviamente e infelizmente casi que con una suerte de exterminio de la población paraguaya. Más tarde, este país diezmado y que venía de esa enorme y cuasi traumática experiencia diplomática, vuelve nuevamente a la guerra y es en la guerra del Chaco contra Bolivia que tuvo lugar en el 32 y el 35. Es una guerra que gana Paraguay militarmente, pero la pierde diplomáticamente. Sin embargo, es allí donde se da el génesis de lo que yo denomino la era del pretorianismo en el Paraguay. ¿Y por qué? Bueno, porque como lo dice Paul Luis, y es lo que observo yo también, desde la fundación de Paraguay como república hasta justamente 1935, lo que va a tener lugar es lo que se denomina el caudillismo. Y usted me dirá, bueno, ¿qué es el caudillo? Dice el doctor Domingo Irwin que el caudillo es el jefe guerrero político y militar que emplea una banda armada como factor básico de poder. En tanto entonces el caudillismo lo vamos a entender como ese fenómeno político, social y obviamente visto desde hoy como un fenómeno histórico que es dominado o eclipsado por los caudillos. Es decir, por estos hombres que eran mitad militar y mitad civil. En esa época existen diferentes tipos de caudillos, según Javier Guerra, perdón, él habla de que existe el caudillo terrateniente, el caudillo macho y el caudillo positivo. Digamos que los caudillos terratenientes son los que están ligados a los procesos de independencia. En el caso paraguayo correspondería al doctor Rodríguez de Francia. Los caudillos machos serían los casos de Carlos y Francisco Solano López. Y luego vendrían digamos, los caudillos positivistas o los caudillos moderados, que son todos aquellos, en el caso de Paraguay, que corresponden después de la guerra que van desde después de la guerra de la Triple Alianza hasta la guerra del Chaco. ¿Y por qué yo hago una partidura de aguas ahí en la guerra del Chaco? Porque fue en el año 1944, durante la presidencia de Higinio Morinigo, ya terminada y en victoria de Paraguay sobre sus enemigos bolivianos en aquel entonces, se crea el efectivo Ejército Nacional de el Paraguay. Entonces, vamos a tener caudillismo hasta antes de la creación de un efectivo Ejército Nacional. Una vez que se crea el efectivo Ejército Nacional y los hombres de uniforme ejercen abusiva e indebidamente el control político o el ejercicio del gobierno, eso es lo que vamos a denominar pretorianismo. El pretorianismo justamente es eso, es ese fenómeno político y social en el cual las Fuerzas Armadas o factores de las Fuerzas Armadas ejercen funciones de gobierno. Existen muchísimos tipos de pretorianismo, hoy no me voy a detener en eso en demasía, baste con señalarles pues que varios autores, por ejemplo Samuel P. Huntington, él sostiene que hay tres tipos de pretorianismo. Vamos a tener un pretorianismo con poca participación de las masas, eso se va a denominar el pretorianismo oligárquico. Vamos a tener un pretorianismo radical cuando de alguna u otra manera las masas comienzan a incorporarse en la vida política.
Y finalmente está el denominado pretorianismo de masas, que es cuando efectivamente grandes porciones de la población participan en la política, pero sigue estando el gobierno en control de los factores militares. Otras tipificaciones de pretorianismo, por ejemplo, son las que sostiene Amos Permuter. Amos Permuter dice que hay dos tipos de pretorianismo. El pretorianismo que se denomina árbitro y el pretorianismo gobernante. ¿Quiénes van a ser los pretorianismos árbitros? Los pretorianismos árbitros van a ser cuando los militares presionan al sector civil para favorecer algunos intereses de su modelo político o sus intereses como sector. Y vamos a tener el pretorianismo gobernante cuando efectivamente las Fuerzas Armadas ejercen el control directo del ejercicio del gobierno. A su vez, Permuter dice que este pretorianismo gobernante tiene tres subtipos. ¿Cuáles son esos subtipos? El corporativo, cuando efectivamente toda la corporación militar ejerce como grupo, como institución, el ejercicio del gobierno, o cuando tenemos una segunda versión, que es lo que él denomina la tiranía. Y la tiranía pretoriana es cuando una persona proveniente de las Fuerzas Armadas es la que ejerce el control del ejercicio del gobierno. Y finalmente, la oligarquía. La oligarquía militar es cuando deja el uniforme, se viste de civil y ejerce el gobierno, pero sigue estando respaldado por la organización militar. Luego tenemos otra, digamos, otra tipificación del pretorianismo, que es la que ofrece Eric Nordlinger. Nordlinger habla que hay tres tipos de pretorianismo. Un pretorianismo moderado, que más o menos coincide con el pretorianismo tipo árbitro, en el cual las Fuerzas Armadas ejercen una presión sobre los civiles en algunos temas o en sus intereses como clase. Luego tenemos el pretorianismo gobernante o el pretorianismo guardián, y es que efectivamente el sector militar es el sostén del gobierno, llámese civil o militar. Y por último tenemos lo que él llama el pretorianismo gobernante, que hay a su vez otro subtipo. El tradicional, para Nordlinger, el pretorianismo tradicional es lo que equivale al caudillismo. Y son justamente, es tradicional porque están fusionados los papeles civiles y militares en una misma clase o en un mismo sector, que es la experiencia caudillesca latinoamericana en general. Luego tenemos el modelo liberal. El modelo liberal es justamente donde existe una separación de funciones. Los militares se dedican únicamente a lo castrense y están subordinados a las autoridades políticas civiles legítimamente electas, y los civiles son los que se encargan efectivamente del ejercicio del control de gobierno. Y por último está el modelo de penetración. El modelo de penetración es muy interesante porque Nordlinger dice que la Fuerza Armada, desde la máxima cúpula hasta la base, está penetrada ideológicamente y están penetrados por un partido político. Los ejemplos que sostiene Nordlinger es que los casos de pretorianismo de penetración que han tenido lugar en el mundo son, por ejemplo, Vietnam, el caso de la China en los tiempos de Mao hasta hoy. ¿Y por qué en la China continental es un caso de pretorianismo de penetración? Bueno, porque los miembros de la Fuerza Armada también son miembros del Partido Comunista de China. Ellos no se deben solamente a la Constitución, sino que se deben también a las autoridades y al programa político partidista, en este caso el Partido Comunista. Otro ejemplo de pretorianismo de penetración es las Fuerzas Armadas de Cuba, que ellos, al mismo tiempo que son efectivos de las Fuerzas Armadas, son miembros del Partido Comunista de Cuba. Y un último ejemplo, a mi juicio, también de Fuerzas Armadas con un modelo de pretorianismo de penetración es Venezuela, que se inicia con Chávez y se mantiene infelizmente hasta ahora con el mórbido gobierno de este señor Maduro. Bien,
¿qué es lo que tenemos en Paraguay entonces? En Paraguay vamos a tener justamente que vamos a tener un pretorianismo que se inicia desde el periodo después del presidente Félix Estigarribia, que coincide con Higinio Morinigo, y se va a mantener hasta una vez derrocado Stroessner. Y aquí es donde yo comienzo a decir, digamos, a desmontar lo que tradicionalmente se dice popularmente. Aquí en Paraguay la gente dice que Stroessner gobernó con la fórmula Partido Colorado, Gobierno y Fuerzas Armadas. Pero el padre de este modelo no fue Stroessner, el padre de este modelo fue Higinio Morinigo. Y esto lo recojo yo en una cita que dice lo mismo, tomado de González, que es la que tienen allí. En consecuencia, una de las más violentas guerras civiles se impone a partir de 1947 una ecuación perdurable en el futuro del poder paraguayo. Partido Colorado, Gobierno y Fuerzas Armadas. Bien, dicho esto, vamos a la segunda parte de este trabajo, que es la política exterior paraguaya en el marco del pretorianismo estronista, desde sus inicios hasta la consolidación. Es decir, ¿cuál es el panorama político institucional paraguayo en los inicios de la paz prolongada? Y justamente es lo que les estaba diciendo, que es el pretorianismo. Es el pretorianismo, concretamente se puede decir que es un pretorianismo. Perdóname, aprovecho el espacio que vas a comenzar el segundo capítulo para comentarte que no has pasado las diapositivas y que varios de ¿No? no se han pasado las diapositivas. Todavía seguimos viendo en la pantalla la primera diapositiva, entonces te invito a que las vayas pasando, por lo menos para que la Pero yo segunda y las estoy tercera parte, pasando. no, Aquí dice que se ve solamente el solo la título. era. Entonces, deja de compartir y que Andrea Carolina entonces la vaya compartiendo y ¿Ahora se mientras ve? tú hablas, las vas pasando. No, deja de ¿Ahora se ve? compartirlas. No, ahora no se ve. Déjala así. Carolina, tú estás allí, por favor. Comienza a compartir las diapositivas del profesor Reyes. Listo, profesor, ya las abro y ya las empiezo a compartir mientras tanto que vaya hablando. Bueno, y ¿en qué diapositiva más o menos comienza la segunda parte, Naim? Ya les voy a decir. Yo pensé que se estaban pasando. No, hay que pasarlas. Entonces, por eso Andrea Carolina te puede servir de asistente. Mientras tú hablas, ella pasa y tú entonces le avisas y ella va, pues, va haciendo la operación. Carolina, ¿ya pudiste? Sí, profe, la estoy abriendo Bueno, en un momento ya. tenemos que ir a la número 12. Ok. A compartir, entonces que puedo ir hablando mientras. ¿Tú dejaste de compartirlo ya? Sí, ¿no? Sí, ya yo dejé de compartirlo. Ok. Aprovecho para informarles a las personas que están aquí acompañándonos que después de la presentación del profesor Naim haremos la sesión de las preguntas. Entonces, si quieren, vayan formulando las preguntas por escrito y después las va leyendo la estudiante monitora Andrea Carolina. He visto que algunas personas levantan la mano, entonces, por favor, de manera organizada, al final de la conferencia, le daremos espacio a las personas interesadas en participar. Sigamos entonces. ¿Cuál es la 12, dijo él. La 12 va. Vamos Gracias, a donde dice el número 2. Siguiente. Allí. ¿Ya? Sí, ya se ve. Perfecto. Entonces, bueno, y justamente en esta segunda parte de la presentación, lo que vamos a hablar es el panorama político institucional. Entonces, ¿qué es lo que tenemos nosotros en este estadio? Es justamente el pretorianismo, como les estaba diciendo, pero a mi juicio aquí aplica hablar justamente de un pretorianismo gobernante de tipo de penetración en términos de Eric Norlinger.
Y si nos queremos ajustar al término de Amos Perlmutter, lo que califica entonces es un pretorianismo de tipo tiranía. ¿Por qué tiranía? Porque era un solo hombre el que ejercía el gobierno en Paraguay. Y esto está asociado generalmente, también lo comenta más adelante Perlmutter, que esto está asociado con sociedades primitivas o un tanto agrarias o que carecen de importantes niveles de desarrollo industrial. Bien, luego aparece, ahí les coloco yo una frase que es la letanía navideña. Esto era los discursos de Stroessner son bien interesantes porque develan una personalidad, digamos, poco entusiasta, no era muy carismático y prácticamente sus discursos eran muy similares. Increíblemente, si usted se detiene a analizar los discursos de Stroessner del 54 a un discurso de 1970, prácticamente eran los mismos, ¿no? Solo que tenían el mismo formato, la misma estructura y más o menos iban variando con pequeñas frases que incorporaban acontecimientos del momento. Esta frase que él coloca allí, Gobierno, Fuerzas Armadas y Asociación Nacional Republicana. Él decía esto en sus propios discursos de Navidad. Y si aplicamos entonces lo que dicen los abogados a confesión de parte de relevo de pruebas, es decir, que el propio presidente de la República le decía al pueblo paraguayo que su gobierno era la conjugación de esos tres factores, es decir, que la sociedad estaba controlada y regida efectivamente por el gobierno, por las Fuerzas Armadas y por la Asociación Nacional Republicana, que es el Partido Republicano. Esto es lo que digo yo en mi trabajo. La única comparación con esto es lo que equivale a decir que era como la Santísima Trinidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo eran una misma persona. Bien, luego tenemos la siguiente, por favor. Bueno, ahora lo que vamos a ver es la periodización de este gobierno. Algunas personas tienden a hablar del estronismo como que es todo un periodo igual, que no hay similitudes. Sin embargo, hay otros historiadores que efectivamente han establecido una suerte de periodización dentro del pretorianismo. Por ejemplo, Jara, él establece 2 tiempos de pretorianismo y hay otro historiador, creo que es anglosajón, que es Nixon, que él habla también de una suerte de periodización. Para mí esas periodizaciones también son válidas, son legítimas, sin embargo yo construyo y hago una propuesta de periodización para el caso del pretorianismo estronista. Entonces vamos a comenzar con el Génesis. El Génesis comienza entre mayo y concretamente en agosto de 1954. Luego, ¿por qué mayo? En mayo es cuando se produce el derrocamiento del presidente Federico Chávez, asume el arquitecto Tomás Romero Pereira y posteriormente el Congreso elige al general Stroessner como presidente de la República. Entonces ese es el génesis. Luego tenemos una etapa de la preconsolidación, o lo que yo también me refiero a la fase inaugural. Eso va desde 1954 a 1959, equivale más o menos a su primer quinquenio. Luego tenemos la fase de la consolidación del gobierno de Stroessner, que va desde 1954 hasta, la fase de consolidación es de 1959 a 1967. Yo hablo ahí de consolidación y el punto de inflexión es el año 1967. Y usted me dirá, ¿por qué lo cortó allí? Y lo corto ahí porque justamente en el año 1967 es que tuvo lugar la reforma o la Asamblea Constituyente, una reforma de una nueva constitución. Y a partir del 67 a 1981 es lo que hablo yo del periodo del apogeo de Stroessner. Y hablo del apogeo porque allí básicamente constituía un supremo más. Ya a mi juicio había llegado ya al nivel de supremo, es decir, que gobernaba el país sin mayores, adversarios, ejercía un pleno control de una manera muy cómoda la estructura política del país. Y 1981 comienza la decadencia de Stroessner. Usted me dirá, ¿por qué comienza una decadencia en 1981? Lo habitual, lo normal, lo común es que cuando se acercan
las elecciones en cualquier país, se altera un poco el equilibrio de la gobernabilidad. Se produce una ligera fricciones naturales y en el caso de Paraguay de este momento comienza entonces a resquebrajarse la gobernabilidad, en este caso gobernabilidad autoritaria, porque se estaba aproximando nuevamente un periodo de elecciones. Las elecciones venían en 1983. Entonces, en el año 81 comienza la decadencia de Stroessner y esto también viene asociado justamente que en el año 1981 ya estaban culminando los trabajos de las grandes obras de infraestructura de las represas de Yacyretá y de Itaipú. También venía acompañado por un incremento del desempleo que pasó del 9% al 15%. También el país experimentó, no por culpa de Stroessner, sino por factores internacionales. Ustedes recordarán que la década de los 80 justamente llamada la década perdida. La década de los 80 es la época en que se produce un incremento importante del petróleo y entonces esto hace que se encarezcan los precios y se encarecen los productos de consumo directo, productos acabados en los mercados. Y obviamente esto, palabras más, palabras menos, se tradujo en un incremento de la inflación, ergo una disminución importante del poder adquisitivo de las masas. Entonces, la combinación de esos tres factores hace que el gobierno de Stroessner caiga en lo que denomino yo una fase de declinación, una fase de decadencia que justamente coincide con la decadencia latinoamericana. En general, repito, la década de los 80 es la década perdida. De tal manera, pues, que algunos necios tienden a decir de que era por culpa del mal gobierno de Stroessner que el país había caído en esa suerte de recesión. No, era justamente las circunstancias internacionales que venían impactando dura y directamente a la realidad económica de la sociedad paraguaya, que es nuestro caso de estudio. Y esa década es la que coincide justamente con repito, la decadencia del gobierno hasta su colapso en 1989, en febrero del 89. Dentro de este contexto de la decadencia, es importante que entendamos pues que un punto importante es que ya en las elecciones de 1983 hay una suerte de distanciamiento de los Estados Unidos para con el gobierno de Stroessner. Y eso es lo que vamos a ver más adelante en la siguiente lámina, por favor. Ahora, ¿cómo esta, digamos, esta dinámica interna se expresa aguas afuera del Paraguay a través de su política exterior? Entonces, aquí yo tengo mi propuesta metodológica y es que vamos a tener dos grandes etapas o dos grandes periodos de la política exterior stronista. Primero vamos a tener de 1954 a 1959 lo que es la diplomacia regional, que a su vez yo la subdivido en una fase sur-sur más USA, que tuvo lugar en 1954 a 1956, y yo la llamo sur-sur porque básicamente Stroessner es una persona que estaba nueva en la presidencia y establece relaciones diplomáticas básicamente con sus vecinos, que es Brasil, Argentina, Uruguay, y estratégicamente se acerca a Bolivia. ¿Por qué se acerca a Bolivia? Lógicamente, porque necesitaba tranquilidad y con gran habilidad y con mucha inteligencia, Stroessner trata de iniciar su gobierno con la menor cantidad posible de conflictos o de factores de amenaza, y eso es lo que explica por qué se dirige a tratar de estrechar rápidamente relaciones con Bolivia. Luego tenemos lo que se llama la fase panamericana intensiva, se mantiene dentro de la fase regional, pero se vuelve más intensiva. El punto de inflexión acá es que justamente es la primera participación de Stroessner en la cumbre panamericana que tuvo lugar en Panamá. Stroessner inicialmente, un par de años antes, no participaba en este tipo de eventos, sin embargo se anima en el año 56 a participar en esta importante cita de gobiernos, de jefes de Estado, que, repito, tuvo lugar en Panamá.
Y esa cita le permitió a su vez estrechar lazos con nada más y nada menos que con el presidente de Venezuela, que en aquel entonces que era el general Marcos Evangelista Pérez Jiménez. A partir justamente de esa visita o de esa reunión, nace también la amistad de Stroessner con el presidente de Nicaragua, Anastasio Somoza, que a su vez también era muy amigo del presidente de Venezuela. Luego tenemos la segunda fase, que es la fase de la diplomacia mundializada, la diplomacia de lo que yo determino yo, los business globales, que corresponde justamente a una dinámica que a su vez se subdivide en dos fases. Una fase mundializada intensiva que va desde 1952 hasta 1982 y a partir del 82 nuevamente coincide con la fase de la decadencia que les expliqué anteriormente, que es la fase solitaria o de decadencia también de la política exterior paraguaya. La siguiente, por favor. Ah, no, volvamos un momento arriba. Es que esta era la versión vieja, yo tenía la nueva versión. Bueno, básicamente aquí es la tercera parte de la investigación, que es lo que habla justamente de cuál es la dinámica de las relaciones y del pretorianismo estronista ya en su fase de la consolidación, al ocaso o a la decadencia. Entonces, ¿cuáles son los hechos aguas adentro que marcan definitivamente el declive o el inicio del ocaso del pretorianismo estronista? Como les dije inicialmente, o hace un momento, es que terminan los trabajos de Itaipú, de la construcción de Itaipú y Yacyretá. Ese es número uno. Número dos, hubo un importante incremento de la inflación y por tanto entonces generó un malestar social. El gobierno trató de implementar medidas para sanear o regularizar la economía y fueron medidas antipopulares y esto generó un malestar generalizado en la población. Y un elemento que no se puede perder de vista justamente es que desde el punto de vista internacional comenzamos en el gobierno de Jimmy Carter en 1977. Recuerden que su bandera era la bandera de los derechos humanos. Comienza Jimmy Carter a presionar a Stroessner para que hiciera una suerte de descompresión o una apertura democrática. Mensajes muy sutiles que se hicieron desde Washington, pero que en definitiva no llegaron a asidero cierto esos mensajes. Vamos a las elecciones de 1983, que son muy significativas. Las elecciones de 1983, a mi juicio, ya con un país con, digamos, con gran malestar social, con una especie de retiro del apoyo sólido y directo de Washington hacia Asunción. Sin embargo, el presidente Stroessner insiste en ir a las elecciones. Algunas fuentes muy cercanas al propio presidente me dicen que ya le sugerían al propio presidente Stroessner que no se lanzara a la presidencia. Sin embargo, él no escuchó a su propio círculo más cercano y se fue a las elecciones del 83 y resultó vencedora. Pero esas elecciones de 1983, por primera vez ya la prensa internacional comenzó a calificar las mismas de fraudulentas. Stroessner ya pierde el apoyo prácticamente de la comunidad internacional. La prensa lo va a comenzar a fustigar, sobre todo el Clarín en Argentina y la Folha de Sao Paulo de Brasil, es decir, que estaba muy atenazado. Y justamente son los años en que llegan las brisas de la democracia. En este periodo ya el régimen autoritario argentino había caído y también poco tiempo después, del otro lado de Sudamérica, en el caso brasileño, termina entonces el régimen militar y es electo presidente Tancredo Neves, un civil democrático que, como ustedes saben, Tancredo Neves fue electo pero no asumió porque falleció. Vuelven a ir a elecciones y es electo José Sarney. Entonces hay unos aires de democracia que comienzan a presionar más a Paraguay. Sin embargo,
Stroessner gana con un 90% de los votos escrutados. Y a mi juicio, el metamensaje que envía Stroessner, no solamente al Paraguay, sino al mundo, es que él iba a ser presidente hasta los últimos días de su vida. Y así se mantiene con una autoridad, con una gobernabilidad ya friccionada, un tanto debilitada. Habían presiones a lo interno del propio Partido Colorado, sectores civiles que comenzaban a cuestionar el propio gobierno de Stroessner. Algunos sectores militares también comenzaron a cuestionar el propio gobierno, y es allí que se desarrolla lo que denomina el doctor Domingo Irwin pugnas interpretorianas, es decir, a lo interno de la Fuerza Armada Nacional, que era una Fuerza Armada, como dije yo, con pretorianismo de modelo de penetración. Hay sectores que se van a subdividir y van a ser entonces los pretorianos pro Stroessner y los pretorianos contra Stroessner, aún siendo todos el mismo partido de la Asociación Nacional Republicana. Importante, ¿no? Y esto se denomina pugnas interpretorianas. Luego, llegamos así, y es así como llegamos a las elecciones de 1988. Estas elecciones son aún más traumáticas que las anteriores, porque en 1988 ya el Departamento de Estado inclusive envía al subsecretario para el hemisferio occidental y sostiene una reunión en Buenos Aires con Domingo Laíno, que Laíno es un personaje casi que risible hoy por hoy. Tiene el mote de liberal, pero es un comunista. Todas sus concepciones son comunistas y hoy por hoy es un alcohólico, ¿no? Este comunista disfrazado de liberal sostiene un encuentro con el subsecretario para el hemisferio occidental en Buenos Aires, y posteriormente a su regreso a Asunción fue puesto bajo arresto, ¿no? Aunque posteriormente liberado después de las elecciones del 88. Lo cierto del caso es que en las elecciones del 88 nuevamente es electo. Algunos cuestionan, califican de fraudulenta la elección. Es electo nuevamente el presidente Stroessner, y poco tiempo después de esa elección, las elecciones típicamente eran en noviembre, un par de meses después, en febrero del 89, se produce el derrocamiento militar del presidente Stroessner. Es decir, que las Fuerzas Armadas, su bastión pretoriano, anti-Stroessner, es el que se hace con el poder en febrero del 89, y posteriormente el líder de este movimiento golpista, el señor Andrés Rodríguez, es electo. Ahora, vamos a ir a la fase entonces de la diplomacia. ¿Cómo es que tiene lugar la diplomacia estronista en este periodo que va de la consolidación al colapso? Importante destacar es que es una diplomacia que llamo yo de los business globales. ¿Y por qué es una diplomacia de los business globales? Vamos a tener una diplomacia mundializada. Es decir, Stroessner en el periodo que va del 59 al 82 no se va a limitar con establecer relaciones diplomáticas solo con sus vecinos de la región o con los Estados Unidos. Vamos a ver un Stroessner que rompe digamos, esa histórica tradición de relaciones regionales, y es un Stroessner que se va a hacer giras a Europa, es un Stroessner cuya diplomacia establece vínculos formales y diplomáticos con países del Asia, siendo uno de ellos Taiwán y Japón. También establece nexos diplomáticos con países de África, caso de ello es Sudáfrica. Y una vez que se produce la caída, o digamos la liberación por parte de Inglaterra, y también con lo que hoy es Zaire, también establece relaciones diplomáticas. Es decir, que Stroessner se va completamente hacia una mundialización de sus relaciones diplomáticas,
Inclusive mantuvo relaciones con la República Árabe Unida en los tiempos de Abdel Nasser, y posteriormente se mantienen esos nexos con los países tanto de Siria como de Egipto. Otro de los elementos, también establece relaciones diplomáticas con Israel, no solamente entonces se queda, digamos, con nexos con el mundo islámico, sino que también logra un importante nivel de acercamiento. Por primera vez establece relaciones con la República de Israel. Y todos estos elementos, todas estas acciones diplomáticas es lo que llamo yo la política del cordón. Y usted me dirá, ¿qué significa la política del cordón? El presidente Stroessner descubrió, al igual que Estigarribia en 1940, descubrió que a través de la diplomacia podía obtener recursos para financiar la economía de su país. Stroessner fue altamente efectivo en el uso de la diplomacia para, a través de esta, obtener fondos que le permitieran financiar la economía nacional. Es por ello entonces que él siempre se plegó a la línea del Departamento de Estado de los Estados Unidos, con lo cual le abrió las puertas a financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo, del Export Bank, inclusive bancos privados de los Estados Unidos, y al mismo tiempo, gracias a estas relaciones que él sostuvo, venían las típicas, lo que llamo yo, las típicas visitas oficiales en las que Stroessner le imponía el gran collar de oro Francisco Solano López al dignatario que lo estaba visitando, y ese mismo día que le ponía el collar de oro, al día siguiente se estaba firmando un importante acuerdo de intercambio comercial. Esto, en el caso de Stroessner, permitió recibir financiamiento de Japón, por ejemplo, para construir el Centro Paraguayo Japonés, que es un importante centro cultural que existe en el país. Gracias a estas relaciones diplomáticas, recibió financiamiento, por ejemplo, para construir importantes edificios, como la sede del Ministerio de la Defensa, que en aquel momento fue un edificio muy moderno y de gran seguridad, un edificio, una estructura hecha de hormigón. En el caso de Israel, permitió recibir apoyo técnico para el mantenimiento de lo que él también creó, que fue las líneas aéreas paraguayas, LAP. Entonces tenía la mano de obra que le hiciera mantenimiento a estas aeronaves. Estos técnicos también israelíes lo ayudaron en el acompañamiento técnico también en las nuevas represas que estaban en desarrollo. Bueno, ahora sí, vamos a las conclusiones. La siguiente, por favor. Bueno, la gran pregunta que yo me hago en mi conclusión: ¿Alfredo Stroessner fue un militar gorila o un maestro de la diplomacia? La siguiente, por favor. Bueno, aquí podemos ver entonces los frutos de la gestión diplomática de Stroessner. La primera gran conclusión es que efectivamente el presidente Stroessner fue un hombre enormemente inteligente que entendió que a través de la diplomacia podía obtener fondos que le permitían desarrollar proyectos políticos nacionales, ergo, a su vez, mantenerse en el gobierno. Básicamente yo distingo 4 grandes elementos, ¿no? El primero de ellos es que su política exterior rompe con la histórica y trágica mediterraneidad de Paraguay. Hasta antes de Stroessner, vamos a tener un Paraguay ensimismado y retraído solo en la región. Gracias a él, son las imágenes que tienen allí. Van a tener entonces, número 1, la ampliación del Aeropuerto Internacional de Asunción, la creación de las líneas aéreas del Paraguay, la incorporación de la ruta de Panam en las rutas aéreas Asunción-Nueva York. Antes hacer el viaje duraba 2 días y gracias a Stroessner esto se redujo a solo horas. La construcción del puente de la Amistad, que permitió pasar sobre el río Paraná y permitió entonces el intercambio de mercancías que fueran
por la vía de Brasil. También, bueno, ahí tenemos imágenes de importantes visitas que recibió. Una de ellas, ahí tienen el duque de Edimburgo, que es el esposo de la reina Isabel. Hasta ahora sigue siendo esposo y están vivos. Y también la visita del general Charles de Gaulle, que llegó al Paraguay en visita oficial. La siguiente, por favor. Otro de los frutos, bueno, ahí pueden ver los frutos también de la diplomacia estronista. Y ahí hay un dato muy importante, es decir, no solamente es la construcción de las dos represas, que son las represas, Paraguay es un país que produce mayor cantidad de electricidad a nivel mundial, y no solamente es la construcción de la represa de Yacyretá, sino que un dato que yo rescato en mi investigación es que Stroessner fue el único que logró definitivamente salvar los saltos del Guairá para la República del Paraguay. Es decir, que gracias a su gestión diplomática y también de su estrategia militar, pudo asegurar los saltos del Guairá que intentaron ser despojados en el gobierno del general mariscal Humberto Castelo Branco, intentaron ser despojados del Paraguay. Gracias a la gestión de Stroessner se aseguró que esos saltos se quedaran en Paraguay, y a partir de ahí se hace una negociación entendiendo que son parte del Paraguay, y se construye posteriormente exitosamente la represa de Itaipú. La siguiente, por favor. Perdón. Bueno, hay otros dos elementos allí que faltaron, que era su carácter nacionalista y anticomunista, están asociados. ¿Por qué? Porque Stroessner era un hombre realmente nacionalista, porque justamente es el que salva los saltos del Guairá, pero además de que salva los saltos del Guairá, era anticomunista. Y ustedes entiendan que el comunismo, sobre todo en plena época de la Guerra Fría, implicaba la subordinación de la soberanía nacional a los intereses estratégicos de una potencia extrahemisférica, como era el caso de la URSS. Y usted me dirá, bueno, pero esto lo que usted está diciendo es mentira. Cuando los países se plegaban al modelo político comunista en la época de la Guerra Fría, estaban sometidos al control desde el Kremlin. Y la máxima expresión de esto la encontramos en los misiles que fueron instalados en Cuba, que eran misiles de la URSS, una base misilística en territorio cubano. Es decir, el propio gobierno de Cuba subordina su soberanía y la seguridad de su país para satisfacer los intereses estratégicos de Moscú. Y todos también sabemos que los países como Polonia, que cuando eran arrasados, Polonia y también Hungría y lo que es Checoslovaquia, fueron arrasados por el comunismo desde Moscú, implicaba decapitar los liderazgos nacionales para imponer liderazgos que fueran genuflexos a los lineamientos estratégicos de Moscú. Por eso era un hombre nacionalista. Él, por eso es que, insisto yo, el carácter nacionalista del gobierno de Stroessner. Y por último, el carácter pragmático monetarista. Es decir, y creo que lo he venido machacando, era un hombre que entendió rápida y claramente que la diplomacia era el vehículo que le permitía traer recursos. Y por ello es que yo considero que fue un gran maestro y que empleó de manera eficaz y eficiente la diplomacia, porque gracias a ella pudo financiar estos importantes proyectos de desarrollo nacional y todo lo que le comentaba anteriormente. Y para cerrar, Stroessner, gústele a quien le guste y disgústele a quien le disguste, implica una suerte de partidura de agua, así como el bíblico Moisés que abrió el Mar Rojo en dos. Igualmente, Stroessner implica o significa desde el punto de vista historiográfico, y también me atrevería a decir yo en el imaginario colectivo del paraguayo, implica una partidura de agua. Hay un antes y un después, y ese antes y ese después es justamente todos estos fenómenos y esta experiencia que hemos venido comentándoles a ustedes que tuvieron lugar en el Paraguay antes de Stroessner y lo que hubo después de Stroessner. Bueno, con esto he concluido y quedo abierto a sus preguntas.
Bueno, muchas gracias, doctor Naem. Ya algunas personas han hecho preguntas, entonces no sé cómo le hago 2 o 3 preguntas, contesta y hacemos otras Sí, 2 o 3 preguntas. sí, sí, ¿Sí? sí. Vamos a hacer así. Bueno, señor. Entonces empezamos con una pregunta de Iván Vázquez que dice, ¿qué grupos sociales y políticos aparecen en escena para contrarrestar ese periodo de dictadura militar? Entonces dice también que piensa que debe haber ahora situaciones de grupos de enjuiciamiento a este periodo nefasto. Y una segunda Perdón, ¿me puedes repetir la primera pregunta que no me quedó claro? él dice, ¿qué grupos sociales y políticos aparecen en escena para contrarrestar ese periodo de dictadura militar? Ah, ok. ¿La segunda? Y la segunda, de Luis Ramiro Armadans, dice, ¿qué opina de la política de relacionamiento pendular de Stroessner entre Argentina y Brasil? ¿Y la tercera? También ¿O de quieres que Iván. conteste estas dos primeras? Sí, mejor conteste estas dos Ah, primero y bueno, luego en hacemos cuanto la... a la primera, a mi juicio, digamos que en el periodo del pretorianismo estronista, básicamente vamos a tener un pretorianismo desde la perspectiva de Samuel P. Huntington, un pretorianismo radical, es decir, la clase media acompañó al presidente Stroessner, ¿no? Yo no sé, hay que entender algo, este trabajo no se orienta al estudio de la dinámica social ni sociopolítica, ¿no? Básicamente es un trabajo que aborda la dinámica política institucional y obviamente las relaciones internacionales. Por ello no me quiero aventurar a dar respuesta de quiénes eran los grupos sociales que acompañaban o no al presidente Stroessner. En cuanto a la segunda pregunta, la dinámica pendular, justamente yo estoy en contra de limitar a Stroessner de que solo desarrolló una diplomacia pendular. Justamente por eso mi propuesta es más amplia, es más abarcante y que implica justamente, permite demostrar que la política exterior de Stroessner no solamente se circunscribió a tratar de estar bien con Argentina o con Brasil, contrariamente, tuvo una visión geopolítica mucho más amplia, que fue lo que le permitió establecer relaciones diplomáticas con países tanto de Europa, de Asia e incluso de África. Ok, Iván Vázquez también pregunta que si en vez de hablar de negacionismo de la dictadura, se puede decir en su balance final lo que produjo una economía próspera con el capital extranjero. Bueno, hablar de negacionismo de dictadura para mí no tiene sentido, porque, insisto, yo prefiero mirar las cosas desde una perspectiva política, institucional e histórica, ¿no? Entonces, para mí, efectivamente fue un régimen pretoriano donde implica en mayor o menor medida un acotamiento de las libertades liberales weberianas, pero eso no va en desmedro que efectivamente en el periodo hubo un importante avance en materia de infraestructura y avance económico que experimentó el país. Es decir, una cosa no implica la negación de la otra. Por eso es que hay algunas personas, hay algunos historiadores que hablan de pretorianismos progresistas o pretorianismos estancamientos. Desarrollistas, exacto, gracias. Los desarrollistas, por ejemplo, es un pretorianismo que permitió efectivamente el desarrollo de la infraestructura del Paraguay, ergo, caso de Stroessner. Gústele a quien le guste y disgústele a quien le disguste. El padre de la ANDE en Paraguay fue en el gobierno de Stroessner. El padre del servicio telefónico fue en el gobierno de Stroessner. El agua que hoy por hoy llega a la mayoría de las personas también fue un producto de Stroessner. Es decir, que y la mayoría de las arterias viales que hoy están en el país corresponden a gestión de ese gobierno. Y también tenemos pretorianismos destructivos o autodestructivos, como por ejemplo el de Fidel Castro en Cuba, que volvió el país una sociedad de pobres, o el pretorianismo neocomunista de Chávez y de Maduro, que ya no voy a hablar de eso porque ya la evidencia nos rebasa.
Bueno, el señor Luis Alberto Bedoya hace un comentario y también hace una pregunta. Dice, normalmente tiene esa sensación de que las dictaduras de alguna forma generan un aporte y avance en las estructuras políticas y económicas que las sufren, pero a su vez el daño social quizá no vale la pena comparado con los beneficios. Entonces la pregunta es, ¿debe ser vista la dictadura como proceso de avance para nuestro continente? De vuelta. ¿Se acuerdan la frasecita que le dije del doctor Domingo Irwin? Los gobiernos son actividades humanas. Por tanto, implica, así como nosotros los humanos que tenemos aspectos positivos y negativos, los gobiernos también tienen aspectos positivos y negativos. Entonces, y hay que mirar las cosas en su justa dimensión. Cuando uno analiza desde la perspectiva de historiador un gobierno, y en este caso a mí me correspondió analizar la política exterior de este periodo histórico, yo, a la luz de la evidencia documental y la evidencia fáctica, yo tengo que decir que fue una diplomacia altamente exitosa y efectiva. Y que si eso se contrasta con las obras de infraestructura que tuvieron lugar, fue muy positivo. Ahora, si usted me dice cómo valora eso en manera social o en manera de política, en manera de libertades liberales, ese es otro tema y que, insisto nuevamente, como régimen, como pretorianismo tiránico, implicó ciertamente e infelizmente la supresión de las libertades, pero no todo es perfecto, toda actividad humana en sí misma es imperfecta. Ok, y el profesor Carlos Alberto Murgueditio pues tiene algunos comentarios que hacerle, mientras él los hace, pues que otras personas pregunten. Sí, tienen Bueno, preguntas. lo primero, Naem, es agradecerte esta conferencia, siempre con un lenguaje muy sincero. Esto me parece importantísimo, ¿no? Refrescante me parece oírte, Naem, porque salimos de esta dicotomía de los malos, de los buenos y de todo lo malo solo para uno y todo lo bueno para los demás. Estás hablando de historia conectada. Estás hablando de una historia del siglo XX, la segunda parte del siglo XX, que conecta acontecimientos globales con la historia regional o la historia, digamos, suramericana o paraguaya en este caso. Creo que fuiste muy cuidadoso y dejaste por fuera algo que me parece muy importante y lo trabajaste al final, cuando hablabas sobre que Stroessner era un anticomunista. En Paraguay también se vive una guerra de guerrillas. Creo que fuiste bastante blando hablando sobre ese tema, yo creo que de manera muy estratégica, porque para no generar avisperos mayores, pero el tema es que hay una amenaza continuamente durante este periodo, no solamente en Colombia o en Venezuela o en el Perú, que son casos que conocemos mucho más cercanos, sino también en Argentina y en Uruguay y en Paraguay e incluso en Brasil, una amenaza de una guerra global incentivada por potencias, como lo dice muy claramente Naem Reyes, potencias ajenas al hemisferio que quieren aprovechar y pescar en río revuelto, incentivando guerras a partir de banderas como los movimientos de liberación nacional, que en ese momento estaban en boga, tanto en África como en Asia, y que trae, digamos, a este hemisferio el tema de la Revolución Cubana y pretende la exportación de ese modelo a las, hasta entonces, por lo menos, democracias de Colombia. En caso de Venezuela, pues ha sido muy claro el profesor Naem, acordándonos a nosotros sobre la dictadura, la última de las dictaduras venezolanas antes de la que en este momento atraviesa, que sería la dictadura de Pérez Jiménez. Un tema muy interesante que alguna vez tuve la oportunidad de trabajar un artículo haciendo una comparación entre Rojas Pinilla y Pérez Jiménez, y precisamente se hablaba sobre este tema en ese artículo del desarrollismo. El desarrollismo no solamente en el caso de Stroessner, en el caso de Pérez Jiménez, ahora oyendo a Naem, me acordaba perfectamente de Pérez Jiménez en muchas cosas. La cuestión es que Pérez Jiménez solamente dura 5 años. Aquí tenemos una dictadura que se agota con el tiempo. ¿Cuántos años tenía Stroessner cuando abandonó el poder? Naem, me imagino que era un gerontócrata. Octogenario. Octogenario, evidentemente. Entonces aquí tenemos
una cronología muy interesante que nos puede servir a ustedes como metodología del análisis histórico. No solamente se ha hablado sobre el contexto global y regional durante la Guerra Fría, sino que también el profesor ha hecho un aporte metodológico amplio, importante, que creo yo, y oyéndote nuevamente vuelvo al cauce, porque a veces me confundo con tanta diletancia teórica entre los historiadores regionales y locales acá, en donde la teoría parece más importante que el análisis de los documentos y finalmente lo que tú dices, ¿no? Es una historia documental y un contraste con fuentes historiográficas y hemerográficas, en el caso tuyo que sería la prensa. Entonces, tú trabajas historia documental, no estás tomando partido, y esto me parece fundamental también para la academia, que a veces, en el caso colombiano, por ejemplo, toma partido por los pobres, por los débiles, por los negros, por los indios, por todos, ¿sí? Aquí no estás tomando partido, aquí estás mostrando los acontecimientos tal y como fueron, y estás siendo juicioso en el manejo documental, no estás metiéndole política, que eso me parece muy importante. O sea, la parte metodológica, creo que la cronología, por ejemplo, que tú usas, es apropiada para desarrollar el tema, ¿sí? Tú usas la metodología a partir de tus propios intereses. Creo que esto, con algunos de ustedes, de los estudiantes presentes, lo trabajamos en la lectura de Mark Bloch. Al final, el historiador trata, la unidad de tiempo es fundamental para nosotros, y el historiador trata de apropiarse de la cronología. En este caso, vemos un despliegue estupendo en donde muestra los diferentes momentos que tuvo, no solamente los diferentes momentos que plantea la historiografía, sino que él se apropia de la cronología y hace divisiones a partir de su propio interés, que son las relaciones exteriores o las relaciones internacionales, que también es un tema para los historiadores. Pareciera, cuando hablamos de historia local y regional, que el mundo no existe. Aquí deja claramente expuesto Naim que allí está el mundo y que los regímenes como el de Stroessner no se mantienen solamente por el apoyo interno, sino que hay un juego de ajedrez global en el cual el Stroessner y Paraguay están metidos, igual que todos los demás peones del tablero, digamos, ¿no? El caso de los países latinoamericanos en medio de la Guerra Fría, ¿no? Del desempeño de la Guerra Fría. Me acuerdo mucho de los años del bulldozer que alguna vez leí sobre el perejimenismo. Al oírte con la represa de Itaipuy, aquí está Angie Melissa Tavares. Ella quiere trabajar una represa en el departamento del Huila, si no estoy mal, que tiene que ver con el Magdalena. Sería muy importante, Melissa, por ejemplo, ya que Naim nos ha hablado sobre Itaipuy, que te lo he dicho en varias oportunidades, que revises la historiografía y la información que existe acerca de esa represa, porque tu interés también es trabajar el tema del desarrollismo, ¿no? No sé desde qué perspectiva, pero de todos modos, el caso paraguayo es fundamental para este tema. Por eso hice énfasis en que algunos de ustedes nos acompañaran. En caso de Alberto Bedoya, que también está trabajando, digamos, las ideas y los partidos, el partido pequeño, el movimiento nacionalsocialista dentro del conservatismo más ortodoxo colombiano durante la época previa al ascenso del nacionalsocialismo alemán. Ahora lo planteaba Naim, que el partido nazi paraguayo es el tercer partido nazi, o sea, después del alemán y el austriaco, si no estoy mal. Si estoy equivocado, me corriges, Naim, pero creo que oí esto, que el paraguayo había sido entonces el tercer partido nacionalsocialista existente, ¿no? Entonces allí tenemos, digamos, un peso muy importante de los acontecimientos que nos ha mostrado que podrían explicar la naturaleza de este gobierno pretorianista, ¿no? Él ha sido muy enfático en señalar que su interés fueron las relaciones exteriores y no está metiéndose, digamos, en el pantano que puede llegar a ser el tema de los derechos humanos bajo la dictadura de Stroessner o la represión, digamos, desmedida a los movimientos sociales que en ese momento existían.
pero hay que tener en cuenta el tema de la guerra de guerrillas también. Hace un momento, cuando hablaba sobre las tipificaciones de los pretorianismos, habló sobre una tipificación, un tipo de pretorianismo que se llama de penetración, e hizo señalamiento acerca de China y Cuba. Esto me genera un cuestionamiento también que quiero que quede claro, y es que no solamente se trata de dictaduras militares de derechas, sino que también hay dictaduras militares de izquierdas o de lo que se denominan izquierdas. Y finalmente, que estas agrupaciones que fueron guerrilleras terminan tomando control del Estado y haciendo de poder, ¿sí? Y imitando en buena parte de las oportunidades, si no en todas, a los gobiernos gorilescos de la extrema derecha, ¿no? Esto me parece muy importante, esta forma de tipificar las diferentes formas de pretorianismo. Es una invitación, lo que nos hace el profesor Reyes, a hacerle caso a la metodología y a la sencillez del trabajo del historiador sin meternos en lucubraciones teóricas, dialécticas y discursivas que finalmente lo que hacen es entorpecer nuestra labor. Muy clara la presentación, Naem, quedo muy contento y me aclaran muchas cosas, ¿no? Todavía seguimos siendo de alguna forma hijos de la Universidad Central de Venezuela. Estos temas no se conocen mucho en Colombia, no se trata en la historiografía colombiana, que es tan parroquial, tan ensimismada en su propio caso. Me acuerdo mucho de las clases nuestras y voy a aprovechar para revivir algunos nombres, como el de María Elena González, como el del profesor Mendible, el profesor Demetrio Wertzner, no sé si tú lo conociste también en la UCAB, la profesora Dora Dávila, el profesor Edgar Otálvora, que el profesor Manuel Donís, que fueron pues profesores míos y tal vez muchos de ellos también tuyos, ¿no? Porque me acuerdo que en esa época yo tenía materias en la UCB, pero también tenía materias en la UCAP porque era profesor de la Universidad Javeriana, aquí en Cali. Entonces me daba acceso a hacer mi maestría en la UCB, pero viendo materias en la UCAP, que no se ha podido hacer ese tipo de vínculos en Cali, bajo este modelo, bajo una democracia imperfecta, pero en un sistema en el cual se permiten las libertades básicas, ¿no? Y no se ha podido hacer esta fusión entre la universidad privada y la universidad pública en pos de un trabajo mancomunado, como en ese momento existía en las instituciones más importantes de Caracas. Te agradezco enormemente, Naem, no sé, después de todo esto que he dicho, yo creo que me imagino que vas a decir algunos puntos. El año 89 no es solamente la caída de Stroessner, el año 89 representa el fin de una era, prácticamente el final de la Guerra Fría y del siglo XX, tal y como lo conocimos aquellos ciudadanos que nacimos bajo la Guerra Fría y que no nacimos en la época posterior, como la mayor parte del público presente. Naem, gracias. Gracias a ti, doctor Burgueito. Bueno, yo en el libro sí toco, entiéndase, ¿no? Que fue por limitaciones de tiempo, en mi libro y en la tesis doctoral, obviamente que toco el tema de la guerrilla, porque es parte de la dinámica que experimentó el gobierno. Y yo invito a los jóvenes realmente a que hay algo más allá de las historias nacionales o las historias locales, y es realmente apasionante, es bellísima la historia de las relaciones internacionales. Los últimos años de mi vida en Venezuela me tocó ser docente investigador de la Escuela de Estudios Internacionales y yo dictaba justamente la cátedra Historia de las Relaciones Internacionales, y ahí entré en contacto con una historia mucho más amplia, mucho más rica, que me permitió entender mucho de los fenómenos locales a partir de esa gran dinámica, como dijo el colega Murgueito, del juego de ajedrez y del tablero mundial que tenían las potencias y que tienen las potencias hoy por hoy en el mundo. Yo estoy a disposición de cualquiera de los presentes, sobre todo los estudiantes de allá de Colombia. Si están interesados en desarrollar temas sobre el Cono Sur, pueden contar conmigo. Sería para mí muy rico volver a ser docente porque, bueno,
para nadie es un secreto que hoy por hoy soy un exiliado y mi dinámica profesional cambió muchísimo, ¿no? Así que para mí sería volver a estar, de hecho, le estaba comentando yo a mis amigos que me sentía un tanto extraño volver nuevamente a dar conferencias de temas históricos y de vuelta, de alguna manera, gracias a ti, Murgueito, me diste la oportunidad de volver a lo que siempre hacía, que era mi esencia. Gracias, y mi invitación queda abierta a que abracen los temas de la historia de América. Muchas gracias, Naem. Doctor Naem, todavía hay una pregunta por ahí. De Luis Ramiro Armanz, dice, ¿cuáles serían las causas, según usted, de la guerra de la Triple Alianza? ¿Y considera que antes de la guerra de la Triple Alianza el pueblo paraguayo era más recto y menos corrupto? Voy a omitir la última parte. Ya yo expliqué lo que era para mí las causas de la guerra de la Triple Alianza, lo dije en un comienzo. Para algunos, la guerra de la Triple Alianza fue culpa de Brasil porque invadió Uruguay, ¿verdad? Pero yo insisto que fueron los problemas inconclusos de la guerra cisplatina, combinado ciertamente con con el personalismo exacerbado del propio Francisco Solano López. No podemos olvidar que Francisco Solano López también intentó esposarse con la hija de Pedro II. Él recibió una carta de respuesta que fue humillante. De alguna manera esto generó un odio de Solano hacia el Brasil. Y obviamente no podemos perder de vista el gran rol que ejerció la Inglaterra en la región, que quería penetrar el mercado. Así que es mirar más allá de la nariz de Cleopatra, como decía Miguel Unamuno, que solía citar mucho María Elena González de Luca. Dicho esto, yo creo que con esto, ahora sí, gracias, me retiro y hasta una próxima oportunidad. Buenas noches. Le damos un abrazo, gracias. Y Carolina, muchas gracias por servir de moderadora. Que esté muy bien, que tengan una feliz noche.